Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a ver todos los clásicos de la sociología para su examen final de sociología, introducción a la sociología o introducción al pensamiento social, como sea que fuere que se llama en su universidad. Así que quédate con nosotros que comenzamos. En este video vamos a ver a los clásicos de la sociología, es decir, a Durkheim, Marx y Weber. Como bibliografía estaré recomendando cualquiera de las tres obras clásicas de los autores: La división del trabajo social, Economía y sociedad en Weber, aquí encontraréis todas las definiciones que necesitan del autor, o La ideología alemana de Karl Marx. Comencemos. ¿Qué vamos a ver en este video? Pues fundamentalmente vamos a ver la sociología de los tres autores. Es decir, vamos a ver su pensamiento, su concepción de la sociedad, del Estado, su método de trabajo, etc. Si habitualmente ves mis videos, por favor, suscríbete. Como contenido vamos a ver el objeto y el método de estudio según cada uno de los autores de la sociología y qué es el Estado, básicamente. Empecemos con Durkheim. Recordarán que la obra más importante de Durkheim es Las reglas del método sociológico. Ahí define el objeto de estudio de la sociología, que es el hecho social. El hecho social son las formas de actuar, sentir y pensar externas al individuo y que se le imponen coercitivamente. Es decir, todo lo que no ha creado el individuo, sino que viene dado socialmente. Son ejemplos claros de hecho social, por ejemplo, el Estado, el lenguaje, el sistema monetario, pero también instituciones como el amor y el trabajo, o incluso las modas, las tendencias, los gustos estéticos o culinarios. ¿Cómo investigar los hechos sociales? Es decir, el método de la sociología. Durkheim dirá que hay que tratarlos como si fueran cosas, es decir, como objetos conceptuables, medibles, observables, cuantificables, mediante los datos. Por ejemplo, están plasmados en las leyes y en las constituciones de un país, pero también, por ejemplo, si quieres medir la moda y la tendencia, puedes hacer una encuesta a los ciudadanos. En su segunda obra más importante, La división del trabajo social, establece cuáles son las dos formas de sociedades que existen. Existían las sociedades antiguas o arcaicas, más bien rurales, y las sociedades modernas, industriales, o más bien contemporáneas. Estos tipos de sociedades estaban divididas en si tenían o no división del trabajo social, siendo las arcaicas las que tenían muy poca o nula división del trabajo social y respondían a un tipo de solidaridad, es decir, a una unión o cohesión social que era mecánica. La injerencia sobre cualquiera de sus miembros repercutía sobre todos los demás. En cambio, las sociedades modernas o contemporáneas tenemos una solidaridad o cohesión social orgánica, es decir, cada uno cumple un rol y una función diferentes y por la mera razón de ser distintos y producir algo diferente, genera una interdependencia, es decir, que dependamos de lo que producen las demás personas. Eso lleva a la cohesión y a la colaboración social, pero también da la posibilidad de un desarrollo personal en la profesión y en la vocación a la que uno se dedica, produciéndose un leve giro hacia el individualismo, por lo menos más que en las sociedades arcaicas. Esto podría degenerar en la anomia, es decir, que no existiera una única ley social que regiera a todos por igual, sino que cada uno se regiera por sus propias normas y valores, pudiéndose desintegrar el tejido social, que era la mayor preocupación del autor. Veamos los conceptos centrales de Max Weber. Así como habíamos visto que para Durkheim el objeto de estudio de la sociología era el hecho social y la forma era tratarlos como cosas, y el Estado una representación de la conciencia colectiva, vemos en Weber que el estudio de la sociología es el estudio de la acción social, es decir, de los motivos o las motivaciones subjetivas que llegan a los sujetos a actuar socialmente y orientar la conducta hacia otros. La forma de investigarlo serán los tipos ideales, es decir, una caracterización de un fenómeno social tomando una de las características que nos parece las más relevantes para interpretar o comprender ese fenómeno social. ¿Cuáles son los tipos de acción social según Weber? Sería básicamente la acción racional,
que tiene dos tipos, con arreglo a fines, cuando trato de confluir medios con fines, es decir, evalúo económica y pragmáticamente qué meta quiero alcanzar y cómo lograrlo, y con arreglo a valores, es decir, cuando quiero adecuar mi conducta a determinados valores que porto. También existe una acción tradicional cuando actúo conforme a usos y costumbres, y obviamente una acción emotiva, la más alejada de la acción racional con arreglo a fines. Esto encarnaría las tres clasificaciones de los tipos de dominación. La dominación es el motivo subjetivo por la cual la persona acata o sigue las normas, las reglas o a otra persona. Existe un tipo de dominación carismática en el cual se obedece acorde a un determinado criterio, es decir, a una determinada cualidad que tiene el líder, que es excepcional. Puede ser valentía, puede ser fiereza, puede ser santidad. Y esto hace que los seguidores le obedezcan. Existe un tipo de dominación que es tradicional, es decir, se obedece porque así es tradicionalmente como siempre se ha hecho. Esta es la dominación que caracteriza, por ejemplo, por qué los hijos obedecen a los padres, o por qué, por ejemplo, se obedece la palabra de la curia o del papado, etcétera. Y por último, existe un tipo de dominación que es racional, en el cual todos acordamos obedecer y acatar la ley porque así es beneficioso para la sociedad. Surge del contrato social. Ese es el tipo de dominación racional legal que caracteriza la actualidad, con su consecuente órgano administrativo que es la burocracia estatal. Weber también diferencia poder, dominación y Estado. El poder es simplemente la capacidad de imponer tu voluntad a los otros independientemente de su resistencia. La dominación está dada por este acatamiento interno y justificado por las tres formas de acción social. Y el Estado es para Weber un grupo de personas que se arroga para sí el monopolio del uso de la violencia legítima. Entonces aquí tenemos las definiciones claras de Weber de qué es la sociología, el estudio de la acción social, cómo trabaja mediante los tipos ideales y precisamente qué es el Estado, es decir, el monopolio del uso de la violencia. Para finalizar, terminemos con Marx, los conceptos centrales que tienen que ver para rendir su examen final. Marx diferencia la clase social, es decir, está diferenciando a quienes tienen capital, los burgueses o los capitalistas, de quienes no poseen ningún tipo de capital más que su fuerza de trabajo, es decir, el proletario. Según él, esta distinción hace que la sociedad se divida en explotadores y explotados. Es decir, las clases burguesas pueden recurrir al mercado de trabajo y comprar la fuerza del trabajo del proletario a cambio de un salario fijo no relacionado con lo que éste produce. Por lo tanto, toda la ganancia o plusvalía que se genera en el proceso productivo, el hecho de que entre un producto barato como la materia prima al proceso de fabricación y salga un producto terminado mucho más costoso, habiendo amortizado la maquinaria, comprar de vuelta materia prima o pagar precisamente los servicios, todo lo que queda es ganancia. Este plusvalor o valor extra fue agregado por el trabajo del trabajador que ha convertido la materia prima en un producto terminado. Sin embargo, no puede quedársela o adueñarse del fruto de su propio trabajo, ya que por el contrato de trabajo, este le ha cedido los resultados de su trabajo al burgués a cambio de ese salario para poder vivir un día más. Esto es lo que se conoce como alienación. Es decir, la persona no se siente consigo misma dentro de su trabajo, sino fuera de él, ya que no puede hacer uso del fruto de lo que ha producido con sus propias manos. En cambio, se le ha enajenado el producto de su trabajo y la ganancia se la ha apropiado el dueño del capital. Esto define la estructura del sistema social, es decir, la desigual distribución de capital hace que unos tengan que trabajar para otros y unos puedan vivir a costos de otros y unos puedan trabajar, vivir sin trabajar y otros tengan que trabajar para vivir. Es decir, la división de capitalistas y no dueños de capital origina la organización social. O lo que es lo mismo, la estructura económica define la superestructura social. A la estructura económica, que es la base de la sociedad, se le impone, o mejor dicho, se le superpone una cultura, una educación, una religión, un Estado que se corresponde con ese sistema capitalista.
Por ejemplo, el Estado defendiendo la propiedad privada mediante las leyes o las constituciones que dicen que la propiedad privada es inviolable. Entonces, acá tenemos cómo Marx definiría el estudio de la sociedad, el estudio de la desigual distribución de capital y la estructura social que ésta origina. Y la definición de Estado, según Marx, que es simplemente la mera herramienta de la clase social burguesa. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso, caótico y compacto repaso para tu parcial o final de sociología. Espero que te haya servido muchísimo y si así ha sido, por favor, de verdad, comparte este video, me ayudas muchísimo en la divulgación de este canal de ciencias sociales. También voy a estar dejando acá en pantallitas finales otros 4 videos donde resumo cómo rendir el final de sociología, pero mucho más extenso, tienen duración de 40 minutos, 1 hora, seguro también te van a servir. Muchísimas gracias por todo, comparte este video y adiós.